que el apóstol Pablo usó esas palabras contra. Cada vez que usó esta armadura, eso contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Él usa, porque gramáticamente, él pudo haber sido usado esa palabra contra una vez, pero cuando él usa esta vez las 4 veces, él usó eso las 4 veces porque cuando una verdad es repetida en la escritura quiere decir que hay un énfasis que Dios quiere hacer. Hay un énfasis por la cual Dios lo usa la palabra cuando la repite. Y es muy importante. Usted ha visto que cuando Jesús ha querido dar un énfasis, Él siempre ha querido usar en sí las palabras repetidamente. Vale la redundancia. Cuando Cristo repite algo es porque hay una importancia detrás de ello. Pero entonces queremos aquí, como dijimos, hoy no vamos a entrar de lleno en cuanto a qué son los principados y las potestades, pero sí queremos entrar y continuar, ya que dijimos cuáles son las maquinaciones, las acechanzas y los engaños del enemigo, y hablamos acerca de la importancia de saber con qué es nuestra batalla. No es contra carne ni sangre, sino que contra principados y contra las acechanzas del enemigo. Es importante que nosotros entendamos qué es la armadura de Dios. La armadura de Dios se compone en sí de 7 armas. Y las 7 son muy importantes. Pero es importante que usted y yo sepamos de que de todas las armaduras, perdón, la única visible es la palabra de Dios. Esta palabra ha tomado en sí forma y ha entrado de lo espiritual a lo visible. Esta es la única arma de todas las armas que habla en Efesios 6 que es vista, es física y es poderosa. Perdón. La mayoría de nuestras armaduras son invisibles. Por ejemplo, nosotros no podemos ver la coraza de justicia. Usted no lo puede ver. Tampoco puede ver el apresto del evangelio de la paz, de que es el calzado. Usted no puede ver el calzado de la paz. No puede ver el escudo de la fe tampoco. O el yelmo de la salvación. No puede ver la espada del espíritu, ni tampoco la lanza de intercesión. Pero usted puede ver la palabra de Dios. Es la única armadura espiritual que está visible a nuestra vista. ¿Y sabe cuál es? Es de las 7 armas, es la neutral. Es la única palabra que es neutral. Y es lo que dice, donde comienza la escritura. Dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Mi pregunta a usted, ¿qué es la verdad para usted? La verdad, usted me va a decir que es la Biblia, ¿verdad? Y usted está correcto. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Perdón. Esto es importante, hermanos, porque el apóstol Pablo nos quiso dar a entender a nosotros que esta armadura es un cincho. Nosotros en El Salvador le llamamos cincho, o en Honduras le llaman faja, o correa, yo no sé. Y usted sabe que esta armadura es poderosa,
porque esta palabra es el logos. Esta era una faja o un cincho. It was a belt. Por eso es que en inglés le llaman the loin belt of truth. Porque eso es lo que es una faja que venía desde aquí hasta acá. Esta faja cubría también las áreas de producción del hombre, que aquí es de nuestro centro. Por eso es que la Biblia habla claramente de que todo depende de esta palabra. Todo depende del logos. Ahora, sabemos que la palabra de Dios es derivada de dos palabras griegas, que es el logos y el rema. Por eso es que este programa de televisión se llama Rema. Y la palabra está dividida en logos y en rema. Logos es la palabra escrita, es la palabra que ha sido inspirada. Es la palabra que ha sido, que cuando, por eso es que la Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, lo dice en Timoteo. Ahora, esa palabra inspirada significa que Dios, God's breath, significa that he breathes. Cuando Dios creó al hombre, dice que Él sopló el soplo de vida y el hombre vino a ser alma viviente. Quiere decir que cada vez que Dios nos habla y usa y ahí es donde usa la otra escritura donde dice y ceñid, dice ceñid vuestros lomos con la verdad, pero después continúa y en otras después de mencionar otra armadura, dice, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la palabra rema. Jesús dijo en cierta ocasión, dijo que cuando yo ascienda, entonces mandará el Consolador, el Espíritu Santo, y Él os enseñará y os acordará estas palabras que yo os he hablado. María en cierta ocasión dijo, sea conforme a tu palabra. Simeón también dijo, antes que muriera, dijo, sea según conforme a tu palabra. Ese rema es la misma rema que cuando Pedro estaba negando a Jesús, dice que él se acordó de la palabra que Jesús le había dado. La palabra rema, la palabra revelada, es la palabra que transforma, es la palabra que cambia, es la palabra que cuando Dios la da con la unción, Dios vuelve a abrir nuestros corazones y nuestra mente y nos transforma. Es cuando Él viene y entra a nuestro espíritu y es cuando la semilla de Jesús es sembrada en nuestros corazones, y por eso es que la Biblia dice en Pedro 1:23 dice que habéis sido renacidos no de la palabra corruptible, sino por la palabra incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, esa palabra, esa semilla que es la palabra de Dios, que también se encuentra en Juan 1:9, que es en sí lo que significa es esa palabra en griego, la palabra de Dios, esa semilla que es la palabra de Dios, es la palabra griega de donde viene spermata, que significa esperma, que es que cada vez que Dios habla y hay úteros espirituales abiertos y reciben la palabra, the engrafted word of God, la palabra injertada, entonces algo tiene que dar a luz,